Bien, y entramos en nuestro primer espacio de paneles de discusión en nuestro Congreso Regional NUAM Asobolsa 2024. Y para ello quiero invitar al escenario para que tengamos este primer panel de discusión al que hemos llamado El camino hacia el desarrollo, análisis de los mercados en los países andinos. Quiero invitar a Diego Macera, director del Banco Central de Reserva del Perú. También a Viviana Taboada, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia. De igual forma a Guillermo Larraín, ex superintendente de Valores y Seguros de Chile. Y, por supuesto, a Juan Andrés Camus, que es la persona encargada de liderar este espacio. Él es presidente del directorio NUAM. Y, mientras ellos se van ubicando, vamos a leer algunos perfiles de ellos. Gracias por estar con nosotros. Ante todo, les contamos que Diego Macera es economista de la Universidad del Pacífico en Perú, con un máster en análisis de políticas públicas de la Universidad de Chicago. Es miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú desde el 2021. Fue profesor de Economía de la Universidad del Pacífico. También trabajó en apoyo de publicaciones de la CONFIEP y de Economist Intelligence Unit. Bien, por su parte, Viviana Taboada es economista de la Universidad de los Andes de Colombia y magíster en Economía de la misma institución. Tiene también un máster en Administración Pública en Desarrollo Internacional de Harvard Kennedy School. Es miembro de la Junta Directiva del Banco de la República desde febrero del 2021. Por su parte, Guillermo Larraín es economista, académico, investigador y consultor chileno. Es doctor en Economía, magíster en Economía e ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sean todos bienvenidos, un gusto tenerlos con nosotros. Y Juan Andrés, tienes la palabra. Adelante. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Viviana, por estar con nosotros, lo mismo Diego y Guillermo. Bueno, la idea de este panel es justamente conversar un poco sobre los mercados de nuestros tres países y quisiéramos partir viendo o haciendo un comentario sobre cuáles son las situaciones que estamos viviendo en cada uno de nuestros países desde el punto de vista económico. Sin duda que estos últimos años han sido años de tasas de crecimiento significativamente más bajas de lo que veníamos teniendo hace un tiempo atrás. Hay un montón de razones, pero yo creo que es muy bueno poder analizar cómo podemos retomar las sendas de crecimiento, que es lo que a todos nos interesa. Entonces, me encantaría que partiéramos contigo, Viviana, con tus comentarios, por favor. Bueno, muchas gracias, Juan Andrés, y déjame comenzar por agradecer a Asobolsa, a Sheni, a NUAM, Andrés, la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes hoy. Yo, pues, como buena banquera central, me voy a referir a los temas de inflación y crecimiento. Y pienso que para entender dónde estamos hoy, tenemos que recordar de dónde venimos, ¿sí? Y venimos de unos años de recuperación después de la pandemia con un crecimiento extraordinario, ¿sí? En el caso de Colombia, durante 2021 y 2022 crecimos a tasas del 11 y del 7%, uno de los crecimientos más altos en el mundo. Y por supuesto que a todos nos hubiera gustado seguir creciendo a ese ritmo, pero tenemos que ser conscientes de que ese era un ritmo de crecimiento insostenible, dadas las capacidades de nuestra economía. Y tan es así que ese crecimiento tan alto, en alguna medida propiciado por grandes estímulos fiscales y monetarios, condujo a una inflación también muy elevada, una inflación que llegó a finales de 2022 y principios de 2023 a niveles superiores al 13%. ¿Sí?
Entonces, ¿dónde estamos hoy? Pues bien, estamos en la mitad de un proceso de ajuste importante que era requerido para que la economía retornara a niveles de consumo y a niveles de crecimiento que estuvieran más alineados con su capacidad y que la inflación, por su parte, también retornara a la meta. ¿Sí? El proceso de ajuste, en particular el proceso de ajuste monetario, inició ya hace muchos meses, hace años ya. Sin embargo, por la manera en la que opera la política monetaria, ¿sí?, que tiene rezagos, los resultados de ese ajuste solo comenzaron a verse el año pasado, ¿sí? A partir del segundo trimestre del año pasado, la inflación comenzó a caer lentamente, ¿sí?, en algunos periodos, y bajó, digamos, de ese nivel que estaba arriba del 13% a un nivel actual que se ubica escasamente por debajo del 7%. Ha sido una reducción importante, pero todavía falta un camino importante por recorrer. ¿Sí? Recordemos que la meta de inflación del Banco de la República es del 3%. ¿Qué ha pasado con la economía durante ese proceso de ajuste? Pues la economía se ha desacelerado de manera muy importante, ¿sí? El año pasado el crecimiento fue tan solo de 0.6%, pero yo quiero destacar que la economía no ha decrecido, no ha habido aquí una recesión. Hemos logrado bajar la inflación de manera tan importante sin generar una recesión económica, a excepción del último trimestre, del penúltimo trimestre del año pasado. Todos los trimestres han tenido crecimientos positivos. Entonces, de alguna manera, hasta el momento, y no podemos cantar victoria aún, pero hemos logrado lo que se llama un aterrizaje suave. Esto no quiere decir que no haya sectores que han estado fuertemente afectados, porque hay mucha heterogeneidad en la forma en la que se han comportado los sectores, pero en el agregado el ajuste se ha logrado sin generar una contracción económica. Digo que estamos en la mitad del ajuste porque todavía nos falta camino por recorrer, pero también creo que vale la pena resaltar que lo más duro de ese ajuste ya pasó, ¿sí? Después de subir las tasas de interés de manera muy importante, recordemos que en la pandemia la tasa de interés estaba en 1.75, la subimos hasta 13.25. Desde finales del año pasado hemos comenzado a reducir la tasa de interés, hoy está en 10.75 y la expectativa general es que la tasa siga cayendo, ¿sí? ¿A qué ritmo lo hará? Bueno, dependerá de información que esté disponible y que nos diga cómo vamos en la convergencia a esa meta de inflación de 3%. Para cerrar, yo quisiera referirme a una comparación con los demás países de la región, ¿sí? ¿Cómo estamos en relación con los demás países de la región en este ciclo monetario? Pues bien, y creo que es importante esa comparación también para pensar cómo estamos en tasas de interés reales en comparación con los demás países. Los demás países de la región, o digamos nuestros pares, muchos de ellos, la mayoría, ya alcanzaron o están muy cerca a su meta de inflación, ¿sí? Entonces, cuando comparamos las tasas reales nuestras, tenemos que tener eso en cuenta, tenemos que tener en cuenta que ellos ya llegaron a la meta de inflación mientras que nosotros no hemos llegado todavía, ¿sí? Y aún así, nuestras tasas de interés reales, dependiendo de cómo las midamos, son bastante comparables, tal vez un poco más altas que las de Perú y de Chile, pero bastante similares e incluso menores que las de México y Brasil. Entonces, creo que eso es importante. ¿Y por qué es que nosotros en Colombia hemos tenido esa inflación tanto más persistente? Colombia tuvo algunos choques muy particulares que no tuvieron otros países de la región. Los menciono rápidamente. El choque de alimentos. En Colombia la inflación de alimentos llegó a estar casi en el 30%.
¿sí? Obviamente afectado por temas comunes regionales, temas comunes globales, como la invasión de Rusia a Ucrania, pero también por temas locales, como el impacto que tuvo los bloqueos y el paro de 2021, que tuvo impacto en cadenas productivas de muy largo plazo, ¿sí? Tuvimos también el incremento el año pasado del precio de la gasolina, que incrementó casi en 50%, ¿sí? Un incremento necesario, ¿sí? Y que desde el banco, a pesar de su impacto inflacionario, hemos apoyado por la necesidad de cerrar ese déficit fiscal que genera ese subsidio. ¿Qué otro choque tuvimos? Una depreciación muy fuerte en 2022 de la tasa de cambio, que se traspasó a muchos de los bienes de la economía. Y para cerrar, una particularidad también de la economía colombiana es su elevada indexación. Más de la mitad de los bienes y servicios en la economía colombiana están indexados ya sea a inflación pasada o a salario mínimo. Dos de las cosas que han sido muy elevadas en los últimos años y que han puesto una presión inflacionaria enorme, haciendo más difícil la tarea de la política monetaria. Muchas gracias, Viviana, por tus comentarios. Entonces quisiera pedirle a Guillermo si nos pudieras dar una visión de cómo estás viendo la economía chilena y cómo ves la evolución de lo que está pasando este año 2024 y cómo podemos mejorar hacia adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Parto por también agradecer a Sobolsa, a NUAM por la invitación. Aprovecho de felicitarlos desde ya porque creo que lo que están haciendo en materia de integración regional es realmente asombroso. Creo que es lo mejor que está pasando en el continente, así que los felicito por eso y espero que puedan seguir adelante. Claro, esta unión está teniendo lugar en un momento donde toda la región, pero en particular Perú, Colombia y Chile, han sufrido shocks bastante grandes. Viviana acaba de mencionar algunos. En el caso chileno hay dos cosas o tres cosas adicionales, ¿no es cierto? Un estallido social el año 2019, que si no es por la pandemia, capaz que estaríamos todavía con tomas, incendios y barricadas. Eso fue muy traumático para Chile, la verdad es que nadie lo esperaba. Como consecuencia de eso, una enorme incertidumbre política asociada a dos procesos constituyentes que trataban de cambiar la constitución actual en sentidos bien diversos. Y esa incertidumbre, por suerte, pasó. Ambos procesos constituyentes, como ustedes saben, fracasaron. Y hoy día tenemos la misma constitución que antes, ¿no? Y espero que a partir de eso podamos reconstruir una cierta capacidad de crecimiento de la economía chilena. La economía chilena tiene un problema hace bastante tiempo de productividad, ¿no? Durante 20 años teníamos tasas de crecimiento de la productividad muy altas, del 3 o más % anual, y eso le permitió a la economía crecer de una manera impresionante. Luego eso fue de alguna forma compensado por la expansión en el sector minero fundamentalmente, pero con altas tasas de inversión, y ambas cosas han tendido a ceder. Hoy día la productividad está estancada en Chile desde hace ya 10 años y la inversión se dejó de crecer también por distintas razones. De manera que el gran desafío que tenemos hoy día, y en la pauta que nos distribuyeron, nos pidieron que habláramos de dos cosas. Yo quiero hablar de una, porque es la única que en realidad creo que es la relevante hoy día, es cómo salir del círculo vicioso en el cual estamos de demandas sociales, demandas por incrementos de impuestos para atender esas demandas sociales, que a su vez no están permitiendo que la economía vuelva a recuperar una tasa de crecimiento elevada. Hay que cambiar la lógica, hay que mirarlo desde el punto de vista del crecimiento, para que a través del crecimiento vuelvan el Estado a recuperar la cantidad de recursos que requiere para satisfacer esas necesidades sociales, que son entendibles, pero que si se ponen por delante del proceso de crecimiento lo pueden trabar. Yo creo que eso es lo que está pasando hoy día. Estamos pensando este año que vamos a crecer al 2,3% más o menos, el próximo año en torno al 2,2%, o sea, estamos planeando bien bajito,
con una tasa de crecimiento de la población que, si bien ha caído un poco, está un poco por abajo del 1%, o 1%, digan ustedes, y con tasas de crecimiento per cápita del 1, la verdad es que la solución de los problemas sociales no va a estar ni remotamente cerca. Un shock que adicionalmente ha sufrido Chile en los últimos años tiene que ver con una muy importante tasa de inmigración desde toda América Latina, y eso tiene problemas para el futuro, pensando por ejemplo en pensiones. Una cantidad enorme de personas que están hoy día, como un 10% de la fuerza de trabajo en Chile está constituida por un poco menos por inmigrantes, y eso de cara al futuro presenta desafíos enormes. Así que creo que por ahí va un poco lo que podemos decir de Chile, Juan Andrés. Muchas gracias, Guillermo. Diego, quisiera pedirte ahora la opinión tuya sobre cómo estás viendo la economía peruana, por favor. Muchísimas gracias, Juan Andrés. Muchas gracias por la invitación a NUAM, a Sobolsa. A ver, la parte macro de Perú en realidad suele ser bastante aburrida, y eso es bueno, ¿ya? Es bueno que seamos aburridos. Entonces, si uno mira volatilidad de tipo de cambio, o sea, en el Perú pues es portada de diario cuando el tipo de cambio se deprecia a 3%, ¿no? Eso no quiero decir los países, pero hay otros países en Latinoamérica en lo que eso pues sería un martes. O sea, no pasó nada, cualquier cosa. O sea, para el Perú está acostumbrado a tener una tasa, en verdad, de cambio relativamente estable. Protestas el año pasado, o sea, hemos tenido una volatilidad política muy fuerte en los últimos años. Yo presumo acá la mayoría de ustedes debe haber perdido la cuenta en algún momento de quién era el presidente del Perú ese día. No los culpo, nosotros a veces también. Entonces, y a pesar de eso hemos logrado mantener tasas de FX, la verdad que bastante predecibles. En la parte de inflación estamos ya en rango meta desde hace algunos meses. Incluso en la core, sin alimentos y energía, espero por entrar, el número sale en un par de días, pero deberíamos ya entrar de nuevo en sin alimentos y energía, deberíamos regresar al rango meta ahorita. Nuestro rango meta es más o menos 1% desde 2, o sea, si llegamos a 3 estamos bien. Y el ajuste que ha habido que hacer desde política monetaria no ha sido tan fuerte, el freno que había tenido que poner ahí no ha sido tan fuerte como ha ido en otros países de la región. Nosotros empezamos primero en 0,20, nos pusimos hasta 0,25 en COVID. De ahí llegamos a tasas, nunca llegamos al 10%, pero nos quedamos cerca en tasa de referencia, y ahora hemos ido bajando hasta 5.5, ¿no? Es decir, ya estamos en el upper bound de la Reserva Federal. ¿No? Entonces, claro, eso te pone ciertas consideraciones sobre qué cosa va a pasar ahora con la reserva, con las decisiones de reserva en septiembre. Pero en general, o sea, sí, ha habido una reducción bien fuerte de inflación y por consiguiente también en tasa de política monetaria. Ahora, en la parte de economía real, el crecimiento del año pasado estuvo negativo, ¿no? Es menos 0.6. ¿No? Tampoco es que haya sido un desastre, pero la verdad que fue un mal año. ¿No? Y ahí se nos juntaron las 7 plagas en realidad. No tuvimos protestas por la salida del señor Pedro Castillo en diciembre del 22, tuvimos las protestas en enero, febrero del 23. ¿No? Se nos sumó eventos climáticos, ¿no? Pesca nula, ¿no? Agricultura muy mala. ¿No? En general hubo muchos choques de oferta que complicaron el desarrollo del producto. Eso explica buena parte de la contracción del año pasado. Ahora, para este año las perspectivas son mejores, obviamente. Estamos esperando de repente crecer cerca de 3%, es la idea. Creo que estamos en camino. Mira, creo que los más negativos nos ponen en 2.7. Los más optimistas, el Ministerio de Economía y Finanzas, que salió hace un par de días, nos ponen 3.2. Pero, digamos, alrededor del 3% deberíamos cerrar este año. Y para el próximo año entre 2.5 y 3. Ahora, eso todavía para el Perú es bastante insuficiente, ¿no? El Perú debería estar creciendo a tasas probablemente por encima del 4, sobre todo con un cobre que está por encima de $4 la libra. ¿No? Y ahí hay una comparación que sirve, es en términos de PIB per cápita, Chile está en el doble que Perú, ¿no? Ajustado por paridad de poder de compra. Entonces deberíamos tener todavía por lo menos un periodo de catch-up rápido que hacer, yo esperaría para la siguiente década, y la verdad es que
Desde el 20, al Perú le fue especialmente mal en el COVID. A todos nos fue mal, el Perú le fue especialmente mal. El segundo trimestre del 20 fue una contracción de 32%. Yo no sé si hay otro país en el mundo que haya caído su PIB en 32% en el segundo trimestre del 22. La recuperación hubo recuperación obviamente en el 21, pero las cicatrices de un trauma de ese nivel quedan. O sea, cuando caes más de 30%. Y desde entonces la velocidad de crecimiento ha sido, la verdad que todavía lenta. ¿No? Decía 2,5 a 3 sigue siendo insuficiente, sobre todo con un precio del cobre en donde está, y lo que realmente preocupa es que el PBI potencial estimado está cerca del 2,5 al 3. Ahora, con estos malos años, incertidumbre política, hemos aguantado mucho tiempo la expectativa empresarial. ¿No? Ha habido muchas inversiones que no se han hecho, que estaban esperando hacerse, pero oye, primero fue el COVID, después fue el señor Castillo, después que las protestas, después que no sabemos. Entonces, mucho depende de la elección del 26. En el 26 tenemos elecciones presidenciales nuevamente, y la impresión que tengo es que hay muchos inversionistas que están esperando a ver los resultados de esa elección para decidirse, oye, amplío la planta, hago este edificio en que me quedó pendiente o no. Y mira, no tiene que salir el electo Winston Churchill, ¿ya? Basta con algo potable, ¿ya? No estamos pidiendo tampoco que sea una cosa espectacular, ¿ya? Basta con algo potable, ¿ya? Y con algo que nos dé algo de certidumbre para los siguientes 5 años, y creo que el upside ahí para el Perú puede ser bastante grande. Muy bien, muchas gracias, Diego, por tus palabras. Viviana, quisiera preguntarte un poco, ¿cómo ves tú en materias de política económica cómo incrementar el ahorro, ¿verdad? Aquí hay claramente el ahorro en Colombia ha caído significativamente y obviamente hay dos componentes, que es el ahorro privado y el ahorro público. Entonces, ¿qué iniciativas se pueden recomendar para aumentar el ahorro? ¿Cómo lo ves tú? Sí, Juan Andrés, ese tema que mencionas es fundamental para Colombia, ¿sí? Y quisiera ponerlo en contexto con respecto a cómo ha sido la composición del crecimiento después de la pandemia también, porque si bien en términos agregados el crecimiento más o menos se comportó como esperábamos, la composición de ese crecimiento sí nos sorprendió fuertemente y desafortunadamente pienso yo que de manera negativa. ¿Y qué fue lo que pasó? Mientras que el consumo, sobre todo el consumo privado, creció de manera muy acelerada e incluso hoy en día se mantiene en niveles muy elevados, creciendo incluso en números positivos, la inversión nunca se recuperó, ¿sí? O tuvo algunos trimestres hacia 2021, 2022 de niveles muy altos de inversión, pero rápidamente se desplomó, ¿sí? Y hoy en día la inversión es considerablemente inferior a lo que era antes de la pandemia. Y esto, pues por supuesto, tiene diferentes razones, ¿no? En parte el ciclo monetario, en parte temas idiosincráticos, temas de política pública, temas de recomposición sectorial, ¿sí? Sectores muy intensivos en inversión de capital, como son la minería y la construcción, no volvieron a su nivel prepandemia, ¿sí? Están lejos de su nivel prepandemia hoy. Con todo lo que ello implica, la baja inversión para el PIB potencial y el crecimiento futuro. Entonces, es fundamental el tema que tú mencionas de cómo incrementar el ahorro en Colombia, porque esa también es una de las razones para la baja inversión. Y aquí tal vez no puedo dejar de mencionar la oportunidad que hay en la integración precisamente de las bolsas, ¿no? De Chile, Colombia y Perú, ¿sí? Y la oportunidad que en este contexto eso representa
para que empresas logren apalancar su inversión futura en esta iniciativa, ¿sí? Más aún en un momento del ciclo monetario que dejará, digamos, de hacer tan atractiva la renta fija y hará más atractiva la renta variable. Ahora bien, necesitamos otras cosas para que ese ahorro aumente, ¿sí? Otro tipo de políticas públicas, ¿sí? Por supuesto, creo que la integración de las bolsas, en la medida en que ayude a incrementar la profundidad, la liquidez del mercado de capitales, va a ser muy importante, pero necesitamos también acciones de política pública que permitan aquí en Colombia que más empresas se vuelvan emisoras. Y para eso necesitamos que haya más empresas formales, ¿sí? Que haya más empresas grandes, que haya más empresas productivas, ¿sí? Y eso, creo yo, y como mencionaba Guillermo, también tiene que ser una prioridad en la agenda nacional. Pensar cómo nuestro tejido empresarial se sofistica, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Eso pienso yo que hará posible que más empresas accedan a ese potencial de ahorro que vendrá a partir de iniciativas como esta de la integración de los mercados bursátiles en la región. Muchas gracias, Viviana, por tus comentarios. Guillermo, tú mencionaste con mucha razón de que uno de los principales problemas que está enfrentando Chile es una caída en la productividad, que los números lo dicen claramente. ¿Qué recomendaciones podrías dar tú de políticas públicas para aumentar la productividad? Porque hay poca discusión sobre ese tema y creo que es algo que necesitamos sacar adelante. Muy buena pregunta, gracias por hacerla, Juan Andrés. A ver, yo creo que la razón de fondo, en mi opinión, de por qué la productividad ha caído en Chile se asocia a una cierta forma, a un cierto agotamiento de un proceso que partió hace muchos años atrás con la apertura comercial. Chile tenía el año 74, 75 aranceles que eran por sobre el 100% del precio de los bienes. Eso cayó, hoy día el arancel está en 1 y está más o menos promedio, y ese arancel está en ese nivel desde hace por lo menos 20 o 30 años. Eso produjo una enorme reasignación de recursos desde aquellos sectores que sustituían importaciones hacia sectores exportadores. Y Chile logró posicionarse muy bien en muchos de esos sectores exportadores a gran escala a nivel internacional. Pero eso ha ido encontrando los límites propios de la naturaleza, porque son fundamentalmente recursos que tienen que ver con recursos naturales. Entonces ya no hay mucho más tierra donde poner más bosques, las aguas en el sur ya empiezan a estar saturadas por la producción de salmón, la expansión de la minería empieza a encontrar vetas cada vez más difíciles de alcanzar, con más dificultad. Entonces hay una tendencia natural a la productividad a caer. La pregunta es cómo hacemos que la economía evolucione hacia otros sectores. Hay algunas potencialidades grandes. Hoy día, por ejemplo, Chile sueña con poder convertirse en un gran proveedor internacional de hidrógeno verde. Y eso podría no solo producir hidrógeno verde, sino que cambiar de manera bien importante las ventajas comparativas de Chile, porque aquellas industrias que son intensivas en energía van a querer estar cerca de fuentes de energía verde por los temas de cambio climático. Entonces Chile tiene una potencialidad en el norte y en el extremo sur de poder desarrollar no solo el hidrógeno verde, sino que además industrias intensivas en energía que utilizan ese hidrógeno verde. Ahora, eso no es trivial, hay dos problemas. Uno tiene que ver con la resistencia social a esas grandes inversiones, y eso hay que tratarlo y creo que es bien importante, y si no lo logramos hacer bien, si nos demoramos 20 años en sacar una planta, bueno, la productividad necesariamente es baja. Pero la otra, y creo que eso es lo que involucra a esta audiencia, tiene que ver en cómo hacemos esa reasignación del ahorro. Entonces hay que incrementar el ahorro por un lado y hacer que ese ahorro vaya a financiar esta gran potencialidad de cadenas productivas en torno a este tipo de productos. Yo creo que ahí lo que está haciendo NUAM, la creación de un mercado unificado que en realidad
le dé visibilidad no solo a Chile, sino que en realidad a los 3 países, a las empresas, como decía Viviana, de los 3 países, que puedan presentarse al mundo y que haya más ojos mirándola, escrutándola, tomando riesgos. Me parece que es bien importante que ese proceso se potencie, y creo que ahí lo que puede hacer el mercado de valores es bien importante, porque la banca juega un rol muy significativo, pero no toma este tipo de riesgo, o lo toma de una manera distinta. Entonces creo yo que ahí hay un potencial que es particularmente importante. Si lográramos hacer todo eso, bueno, yo creo que la productividad en Chile va a saltar al 7, pero bueno, veamos que si somos capaces antes de hacer la mitad de eso. Muchas gracias, Guillermo, por tus comentarios. Diego, quisiera preguntarte a ti cómo estás viendo esta integración del mercado de capitales que nosotros estamos impulsando de NUAM, y cómo puede esto promover el incremento del ahorro en Perú, ¿no es verdad? Porque Perú tiene, especialmente en el mercado accionario, un mercado que ha estado muy volcado a transarse en los Estados Unidos más que en el mercado doméstico. ¿Qué ideas tienes tú de cómo podemos ayudar nosotros a que los mercados domésticos se fortalezcan? A ver, yo creo que esa es una oportunidad enorme y que ha generado un montón de atención en diferentes segmentos del mercado peruano en general. A ver, para ponerlo en números, y por acá de estar Miguel Ángel, no me dejará mentir, pero durante la primera mitad de este año se han generado una cantidad de nuevas cuentas en la bolsa sorprendente de inversionistas retail. A ver, si el año pasado se generaron como 14.000 nuevas cuentas, solamente a la mitad del 24 se han generado como 47.000. O sea, 3 veces más a la mitad del año de lo que se generaron el año pasado. Eso habla de mucho interés nuevo de inversionistas, sobre todo jóvenes, en empezar a explorar. Claro, no son cuentas pues multimillonarias, ¿no? Pero son cuentas de personas que desde jóvenes, muchos menores de 30, ¿no? empiezan a explorar nuevas maneras de colocar sus ahorros, de colocar sus excedentes, que pueden ser $100, $200, $1.000, pero ahí lo importante es que el cambio en el chip como cultural, que empieza a ver y que no tenías hace 10 años, y que a partir de nueva tecnología y a partir de repente de nuevas oportunidades como la que se ofrece desde ahora con NUAM, puede empezar a generar mucho mayor interés. De nuevo, eso es algo que no existía hace 10 años. O sea, el mercado es un mercado diferente. O sea, si logramos tener esa velocidad con ese nivel de penetración. Ahora, lo otro, desde el lado ya de la empresa, ¿no? Lo que abre son, por supuesto, nuevas oportunidades de financiamiento, ¿no? El mercado de los últimos años ha estado relativamente seco, más bien, ¿no? Tanto la parte de renta fija, renta fija sobre todo ha estado particularmente seco. En el Perú hemos tenido además el problema de la salida de fondos del sistema de pensiones, ¿no? Eso a nosotros nos ha pegado bastante. Para dar ideas gruesas, estábamos casi en 50.000 millones de dólares de activos administrados en los fondos de pensiones hasta la pandemia, ¿no? Hasta el 19, poquito menos de 50.000 millones de dólares. Hoy estamos en el 7º retiro ya, que está saliendo mientras estamos hablando, está saliendo el 7º retiro. Y nos debería dejar el mercado en de repente algo cerca de 22. O sea, en un periodo de 4 años nos hemos comido los ahorros que acumulamos en 30, ¿no? Y ese era el inversionista institucional más relevante. Entonces ahí ha habido un golpe bien duro al mercado de capitales, ¿no? Y que obviamente se ha dejado sentir en los precios que estamos pagando en emisiones de renta fija. Entonces este es un momento bien interesante para tener nuevas opciones de inversión y integración que nos permiten ganar escala y mayores eficiencias también. Hay obviamente algunas cosas que hay que seguir planchando, ¿no? Hay temas tributarios que hay que seguir planchando, hay temas operativos, regulatorios dentro de cada país que hay que seguir planchando, pero el camino es el correcto, y aquí, insisto, lo importante para mí lo importante es, a partir de la adopción de nueva tecnología, a partir de las posibilidades que nos da la nueva tecnología, tenemos una nueva generación
que está entendiendo la inversión en bolsa, en instrumentos financieros, como ya parte de los instrumentos, de la forma en la que va a crecer, cosa que no teníamos hace 15 años. Entonces las oportunidades acá la verdad que van a ser bien grandes. Muchas gracias, Diego. Bueno, yo quisiera finalmente tocar un tema que ustedes ya han tocado, que es el tema de los fondos de pensiones. Claramente los sistemas de reparto han demostrado a través del mundo no funcionar. Y nuestros países, como todo el mundo, ¿verdad?, estamos yendo a un mundo donde el crecimiento de la población es cada vez más bajo e incluso en muchas partes ya está empezando a ser negativo. Como consecuencia de eso, los sistemas de reparto van en tremendo fracaso, además de que ha aumentado significativamente la edad de vida de las personas. En consecuencia, el sistema de pensiones tiene que ser con mayor ahorro, y países como Perú, como tú mismo mencionabas, Diego, y como Chile, que también ha hecho retiros en los fondos de pensiones, ¿cómo debemos promover hacia los políticos de que este concepto de disminuir el ahorro es pegarnos un tiro en la cabeza, que estamos haciendo exactamente lo que no hay que hacer, porque lo que necesitamos hacer para mejorar las pensiones es aumentar el ahorro para las pensiones y no gastarlo? ¿Qué opinión tienes tú, Viviana, por favor? Es curioso porque pocos temas, ¿no?, son tan sensibles ante los políticos y ante la población como el tema de las pensiones, a pesar de que por lo menos en Colombia relativamente es poca la población que se pensiona, ¿sí? Pero creo que hay pocos temas tan sensibles como el tema pensional. Y en ese sentido creo que la educación hacia la población, hacia los políticos es fundamental. En Colombia, como sabes, Juan Andrés, recientemente aprobó el Congreso una reforma pensional que va a tener cambios bastante fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con la administración de una porción del ahorro pensional por parte del Banco de la República. Y yo quisiera aprovechar tu pregunta para referirme a eso y de pronto hacer algunas claridades que yo creo que son útiles, ¿sí?, porque generan alguna duda en general en la audiencia. Sí, y lo que voy a decir aquí es algo que desde el banco manifestamos al Congreso de diferentes maneras, formalmente a través de comunicaciones, y que tienen que ver, yo diría que con tres cosas. La primera es que la administración que el banco haría de esos recursos, ¿sí?, la haría básicamente dentro de su función de ser agente fiscal del gobierno. ¿Sí? Básicamente administraría unos recursos que son del gobierno y que el gobierno utilizará para financiar el ahorro pensional de lo que corresponde al régimen de prima media en el pilar contributivo. ¿Sí? Ese es el primer punto. El segundo punto es que si bien hace eso, el banco no es el responsable de financiar las pensiones, ¿sí? No es el responsable tampoco de pagar las pensiones, ¿sí?, ni de recibir las cotizaciones, ¿sí? El banco se limita a administrar esos recursos bajo unos lineamientos que, como bien decía aquí Mónica, nos decía, bajo los lineamientos que se definan desde el gobierno y desde el comité directivo de ese fondo de ahorro. ¿Sí? Y lo último es que esa función del banco no tiene por qué interferir con las otras funciones misionales del banco.
¿sí? El banco pues tiene que mantener su independencia técnica, su independencia operativa, su independencia administrativa, ¿sí? Y creo que eso es muy importante para que los actores del mercado lo tengan claro y sepan, digamos, cómo desde el banco estamos viendo la operación de este fondo de ahorro. Muy bien, muchas gracias, Viviana. Guillermo, ¿qué opinión tienes tú al respecto? Bueno, yo además de haber sido superintendente de valores y seguros, como tú sabes, fui superintendente de pensiones y he trabajado en pensiones en todas partes del mundo, incluyendo en Colombia y en Perú, asesorando distintos gobiernos en el pasado. Entonces, hay una cosa que estoy 100% de acuerdo con lo que decías tú, Juan Andrés, que es que se necesita ahorro, ¿no? O sea, por la transición demográfica, tanto caída en la tasa de fertilidad como incremento en la longevidad, los sistemas de reparto están sometidos a un nivel de estrés gigantesco y por lo tanto la necesidad de fondear los compromisos de pensiones es absolutamente evidente. Sin embargo, el problema es la transición. El problema es la transición, porque si uno dijera, partimos mañana en el steady state, cosa que hacemos tradicionalmente los economistas cuando hacemos un modelo, mañana estamos en el steady state nuevo. Entonces, claro, en ese steady state la gente ya habría ahorrado durante 30 o 40 años, ya habría obtenido y capitalizado las rentabilidades durante ese tiempo, y por lo tanto los niveles de ahorro permitirían financiar, con mayores tasas de cotización, dicho sea de paso, permitirían financiar niveles de pensiones altos. El problema es que eso no ocurre. Entonces, el problema es la transición. Entonces, en la transición hay que buscar mecanismos alternativos al solo acumulación de ahorro. La OCDE lo que plantea es sistemas mixtos, y a mí me parece que está bien sistemas mixtos. Y sistemas mixtos en realidad tiene como 3 patas, ¿no es cierto? Además de las tradicionales del ahorro voluntario, pero me quiero ir por el lado obligatorio. Uno es pensiones universales, pensiones que en realidad prevengan la pobreza en la vejez de una forma más o menos creíble. Eso parece ser realista. Es una forma de reparto que no se hace con cotizaciones de los trabajadores, sino que con recursos generales de los estados. Y eso me parece que está bien. Chile lo ha implementado, está funcionando bien, es súper caro, pero funciona. El problema es que eso le sirve a los sectores de ingresos más bajos en el país. A la gente que está muy cerca de la línea de pobreza. En el caso chileno, los primeros 4 deciles de la distribución del ingreso quedan bien cubiertos por eso. De ahí para adelante hay un problema. Y entonces ese instrumento de la tasa de la pensión universal no sirve para las personas que están en la clase media, media alta. Los recursos, la gente de ingresos más altos tiene por último los mecanismos de ahorro voluntario, pero entre, digamos, el percentil 50 y el percentil 90, la verdad es que ahí hay un problema. Nos falta un instrumento. Entonces, en Chile lo que se está discutiendo es un instrumento que utiliza una parte de la nueva cotización, para premiar en la forma de un bono, por así decirlo, a aquellas personas que hayan cotizado más durante su vida. Eso naturalmente va a hacer que sea regresivo, en el sentido que se le da más a quienes más contribuyeron, pero que es la forma de allegar alguna forma adicional de ingreso a las personas que están en los quintiles superiores de ingreso y que no tienen acceso a los beneficios tributarios del ahorro previsional colectivo, del ahorro voluntario. Yo creo que hay que pensar con flexibilidad en esto, porque desgraciadamente la transición es muy larga, estamos hablando de que puede ser 20, 30 años, y si no lo hacemos, yo creo que el problema social que estaríamos incubando es feroz. Entonces yo creo que hay que ser pragmáticos en esto, en el entendido que tienes que incrementar los niveles de ahorro, tiene que haber una parte donde podamos utilizar los recursos de las nuevas cotizaciones para poder suplir los ingresos de las clases medias. Muchas gracias, Guillermo. Diego, no sé tus comentarios sobre este tema. En el Perú se ha pasado, el Congreso ha aprobado una reforma de pensiones, probablemente la reforma más significativa que ha pasado el Congreso después de incluir un Senado, es probablemente la reforma más significativa que ha pasado en los últimos 10 años. Está hoy en el escritorio de la Presidenta de la República, esperando ser promulgada. Si no la promulga, se la promulga directamente el Congreso, pero eso debería estar sucediendo en las siguientes semanas. De repente hoy día. A ver, el problema de fondo en realidad es que tenemos un sistema que cubre a muy poca gente y la penetración de los que sí están es muy baja. O sea, eso es, y lo que yo siempre trato de decir en Lima es, en verdad, lo que tienes es una torta chiquitita.
Entonces, no importa cómo empieces, cómo partas la torta, si lo que puedes partir un poquito más para allá, ser más generoso por este lado, pero tu torta es muy chiquitita. O sea, lo que tú necesitas es que haya más ahorro, necesitas hacer crecer la torta, ¿no? Y después vemos cómo se reparte. ¿Ya? Pero el tema de fondo es que con las AFPs, lo que hemos estructurado, y en la ONP también, ¿no? Tenemos como en Colombia, tenemos esos dos sistemas paralelos de reparto y de capitalización individual. Lo que hemos hecho es tener este trabajador paradigmático, prototípico, en nuestra cabeza de congresista o de ministros. Tenemos que los trabajadores pues van a trabajar a las 9 de la mañana, salen a las 5 de la tarde de su oficina o de la fábrica, todos están en planilla, ¿no? Todos marcan su horario de ingreso y de salida, a todos le cae su cheque mensual, ¿no? Como si no existiera informalidad, como si no existiera independencia. En el Perú ese problema es especialmente grave. En el Perú tenemos, dependiendo de la estadística que quieras usar, pero probablemente 70% de informalidad laboral. Entonces, claro, se ha hecho un sistema pensado para y sacamos independientes, ha hecho un sistema pensado para más o menos el 20% de la población. Eso no tiene ningún sentido. O sea, no tiene ningún sentido hacer un sistema pensionar pensado solamente para que aporte 1 de cada 5. Entonces, ese es el problema de fondo. Entonces, en realidad lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para que el otro 80%, ¿no? aporte regularmente para su vejez. Entonces, y ahí tenemos que, y coincido con el comentario anterior, tenemos que pensar un poco fuera de la caja, de ver cómo incrementamos el aporte voluntario de las personas que están fuera de planilla, fuera del payroll regular. Y ha habido, a ver, en esta reforma que se acaba de aprobar hay algunas cosas que apuntan por ese lado. Por ejemplo, hay una pensión por consumo. A mí la verdad que no me encanta, ¿no? La idea es, oye, lo que sea que yo compre en la bodega o en el supermercado, ¿no? O en cualquier lado, en realidad cualquier cosa que yo consuma, transporte, gasolina, el Estado me devuelve en mi cuenta de pensiones 1% de tesoro público. Entonces yo gasto en lo que sea, ¿no? Y reclamo mi boleta, mi factura, ¿no? Y pongo mi número de DNI, mi número de identificación, y el Estado de eso que yo he gastado me pone el 1% de tesoro, me pone el 1% en mi cuenta de retiro. Mira, va por el camino correcto, creo, es manera de pensar cómo se fortalecen las pensiones. Para mí sí tiene un problema de regresividad bien fuerte, ¿no? Porque obviamente las personas que ganan más van a gastar más y se les va a subsidiar más, ¿no? Hay un problema de regresividad fuerte. Pero, digamos, en general esa es la manera en que tenemos que empezar a pensar el problema. Lo otro que no se ha estructurado también son pensiones de copago, ¿no? Yo aporto voluntariamente, no sé, $1, eso todavía no está estructurado, pero está pensado. No, yo pongo $1, ¿no? Y el Estado me pone pues 50 centavos adicionales en mi cuenta. Mira, hay algunos países donde ha funcionado, otros países donde no ha funcionado también. Es para pensarlo un poquito más. De repente a pagar a través del recibo de luz, o a través del recibo de teléfono, o a través de buscar otras maneras en donde puede haber aporte que no dependan necesariamente del fondo de planilla. Porque, de nuevo, el problema y el sistema y además tener una conversación un poco más razonable entre el sistema privado, que es este que estamos conversando, de capitalización individual, con el sistema público, ¿no? Que es el sistema de reparto. El sistema de reparto, como casi todos los sistemas de reparto del mundo, está quebrado, ¿no? Necesita transferencias del tesoro público para seguir funcionando, ¿no? No se puede financiar con los propios flujos de sus afiliados actuales, ¿no? Eso, con el envejecimiento poblacional, solamente va para peor. Entonces, ahí lo importante es cómo hacemos la transición, el complemento hacia, quizá ahora lo que se ha pensado son más de cuentas nocionales, pero tenemos que pensar en el complemento de cómo esto se hace sostenible a largo plazo, de modo que cubra lo mejor posible. Si voy a usar tesoros, si voy a usar recursos del fisco, cubra lo mejor posible, y además cree los incentivos correctos para el aporte voluntario dentro de aquellas personas que no están en la parte formal, que son el 70%. Bueno, muchas gracias. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, la conversación está súper entretenida, pero tenemos que cumplir con el horario. Así que muchas gracias a todos ustedes, a ti, Viviana, Guillermo y Diego, por su participación. Muchas gracias.